El sexo tántrico no es simplemente una práctica sexual, sino un camino de transformación interna que se vale del deseo, del cuerpo, de la energía vital, como vehículo hacia la conciencia plena. En muchas culturas, la sexualidad ha sido reprimida, trivializada o desconectada de su profundidad espiritual. El Tantra, en cambio, rescata el potencial sagrado del cuerpo y del placer como puertas hacia lo trascendente. A diferencia del enfoque occidental habitual, que muchas veces está centrado en la rapidez, el rendimiento o la descarga, el sexo tántrico se basa en la lentitud, la conciencia y la conexión profunda con uno mismo y con la pareja. Es una forma de habitar el cuerpo desde la presencia, de mirar al otro como un reflejo del alma, de tocar y ser tocado desde la entrega total, sin expectativas ni prisa. Es un viaje que se recorre desde la sensibilidad, y no desde la lógica, desde la apertura emocional y no desde la estrategia o el control. En el corazón de esta práctica está la respiración, ese puente invisible entre lo físico y lo sutil. Aprender a respirar profundamente, juntos, es entrar en un ritmo compartido donde los límites comienzan a disolverse. La respiración calma el sistema nervioso, ayuda a circular la energía, mantiene la mente en el momento presente y abre las puertas de la percepción. Cuando se combina con la mirada consciente, mirar a los ojos sin decir nada, sosteniendo la presencia del otro, se establece una intimidad que no depende de palabras ni de gestos explícitos, sino de la quietud profunda donde se revelan las almas. En esta práctica cada caricia se convierte en un acto de devoción. No se acaricia solo la piel, sino la energía del otro, su historia, su vulnerabilidad, su misterio. El cuerpo es reconocido no solo como un objeto de deseo, sino como un templo viviente, lleno de sabiduría, memoria y potencial espiritual. Por eso, no se trata de buscar un objetivo final, como el orgasmo, sino de dilatar la experiencia, de expandir el placer más allá de los genitales, de dejar que la energía sexual suba, atraviese el cuerpo, active los centros energéticos, abra la intuición, despierte emociones dormidas y finalmente, lleve a estados de conciencia ampliada, donde la identidad personal se funde en algo más vasto, más silencioso, más luminoso. Esta experiencia requiere desaprender muchas de las ideas que nos han inculcado sobre lo que es el sexo. Desde pequeños se nos ha enseñado, directa o indirectamente, que el deseo es algo que se debe controlar, que el cuerpo tiene que ajustarse a ciertos estándares, que el placer es algo que se alcanza rápido o que se debe obtener del otro. Estas creencias generan ansiedad, bloqueos, desconexión. El Tantra propone otra cosa. Un retorno a lo natural, a lo instintivo, pero elevado a través de la conciencia. No se trata de ser más sexuales, sino de ser más conscientes en nuestra sexualidad. Tampoco se trata de una técnica que deba seguirse, paso a paso, sino de un estado de presencia, de escucha profunda, de rendición. Rendirse no significa perder el control, sino entregarse al momento, dejar que el cuerpo hable, que la energía fluya, que el alma se exprese sin interferencias. En este proceso el tiempo cambia. Ya no hay apuro. Cada movimiento se vuelve una meditación. Un beso puede durar minutos enteros. Una caricia puede recorrer todo el cuerpo como si fuera la primera vez. El silencio se vuelve sagrado. El tacto se convierte en un lenguaje que no necesita traducción. Las sensaciones se intensifican porque no se buscan, sino que se permiten. No se busca llegar a ningún lado porque se comprende que lo importante no es la meta, sino la experiencia misma. Y es en ese espacio donde aparece la verdadera transformación. Porque cuando uno deja de buscar y empieza a habitar el momento, el cuerpo se convierte en un canal, en un instrumento sagrado. Y lo que ocurre ya no es solo un acto sexual, sino una ceremonia,
una comunión, un acto de creación consciente. La energía que se despierta en este tipo de encuentro no es solo física. Se trata de una energía sutil que puede desbloquear emociones, sanar memorias, revitalizar el cuerpo y abrir puertas hacia dimensiones más elevadas de la existencia. Por eso, el sexo tántrico no es algo que se practica de forma mecánica, sino que se cultiva como una forma de vida. A medida que esta forma de vida se va incorporando, la relación con uno mismo también cambia de manera profunda. El sexo tántrico no solo transforma los encuentros íntimos con otra persona, sino que modifica la forma en la que uno se relaciona con su propio cuerpo, con su energía, con sus emociones más sutiles. Comienza a surgir una reverencia hacia la existencia encarnada, hacia el cuerpo como vehículo de conciencia, hacia el deseo como una fuerza que no necesita ser reprimida ni desbordada, sino comprendida, sostenida y guiada con atención plena. En este proceso, la autoexploración también se vuelve fundamental. Conocerse, tocarse sin prisa, descubrir zonas del cuerpo que habitualmente se ignoran, respirar con uno mismo, mirar al espejo con amor, son prácticas que preparan el terreno para experiencias más profundas en pareja. Porque el Tantra enseña que no se puede ofrecer al otro una presencia que uno mismo no ha cultivado primero. La verdadera intimidad no es una dependencia ni una fusión caótica, sino una unión consciente entre dos seres completos, que han aprendido a amarse a sí mismos lo suficiente como para encontrarse desde la libertad y no desde la carencia. En este sentido, el sexo tántrico es un acto de madurez emocional, un encuentro entre dos energías que no se exigen, que no se utilizan, que no se apresuran, sino que se abren y se ofrecen como un regalo, como una danza, como una oración compartida. En el nivel energético, el Tantra trabaja con los chakras, esos centros sutiles de energía que recorren el cuerpo desde la base de la columna hasta la coronilla. En un encuentro sexual consciente, la energía que normalmente se concentra en los genitales comienza a subir, activando cada uno de estos centros y despertando diferentes cualidades. En la base, el enraizamiento. En el abdomen, la creatividad. En el plexo solar, el poder personal. En el corazón, el amor incondicional. En la garganta, la expresión auténtica. En el entrecejo, la intuición. Y en la coronilla, la conexión con lo trascendente. A través de la respiración, del movimiento, del tacto y de la atención plena, esta energía asciende y se transforma. No se pierde ni se disipa, sino que se refina y se vuelve cada vez más sutil, más expansiva, más luminosa. Es una experiencia que puede parecer extática, pero que en realidad es profundamente enraizada, porque no se trata de escapar del cuerpo, sino de habitarlo plenamente y desde ahí expandirse. Esta transformación también puede traer consigo una purificación emocional. Al abrirse a este nivel de intimidad, pueden emerger viejas heridas, temores, inseguridades, memorias que estaban almacenadas en el cuerpo. Lejos de ser un obstáculo, esto es parte del camino. El Tantra no busca evitar lo incómodo, sino integrarlo. Todo lo que aparece es bienvenido. Todo tiene lugar en esta práctica. La sexualidad se convierte entonces en un espejo que muestra dónde estamos bloqueados, qué partes de nosotros no aceptamos aún, qué heridas necesitan atención, qué creencias limitantes debemos cuestionar. Y al permitirnos sentir todo eso, con amor, sin juicio, se produce una sanación profunda. El cuerpo empieza a liberar tensiones que llevaba acumulando por años. La energía empieza a fluir con más libertad. La conexión con la pareja se vuelve más transparente, más sincera, más profunda. En esa profundidad, el sexo deja de ser simplemente un acto para convertirse en un estado de conciencia expandida, donde el placer no es el punto final, sino un vehículo para la trascendencia. Cuando una pareja entra verdaderamente en esta vibración,
Puede experimentar momentos en los que el tiempo parece desaparecer, en los que los límites del cuerpo se disuelven y se entra en una experiencia de unidad que va más allá de lo personal. Se dice en las tradiciones tántricas que el verdadero orgasmo no es solo una descarga de tensión física, sino una expansión energética que conecta al individuo con el todo. Esta expansión puede durar minutos o incluso horas, no necesariamente como un clímax ininterrumpido, sino como una sensación continua de apertura, de circulación de energía, de amor sin forma que lo impregna todo. Para llegar a ese punto no hace falta tener conocimientos técnicos avanzados, ni ser un maestro espiritual. Lo que se necesita es práctica, paciencia y, sobre todo, una intención genuina de estar presente y abrir el corazón. Cuando ambas personas se entregan desde ese lugar, se construye una relación donde el encuentro sexual deja de ser algo ocasional o rutinario para convertirse en una fuente continua de crecimiento y exploración. El sexo tántrico enseña que el deseo no es enemigo del amor, ni el placer del espíritu. Al contrario, cuando están en equilibrio, se potencian mutuamente y abren un espacio donde lo humano y lo divino se encuentran. En lugar de huir del cuerpo para alcanzar la espiritualidad, el Tantra invita a entrar más profundamente en él, a conocerlo, a escucharlo, a honrarlo como una manifestación directa de la inteligencia universal. Cada sensación, cada impulso, cada respiración se convierte en una oración, en un acto de presencia, y desde esa presencia total surge una nueva forma de intimidad, donde no se busca poseer ni ser poseído, sino compartir, resonar, crecer juntos. El sexo tántrico también cambia la forma en la que uno se relaciona con el placer. En una sociedad que ha hecho del placer algo casi culpable, o algo que debe conseguirse rápido, intensamente y a toda costa, el Tantra propone una aproximación radicalmente diferente. El placer no se persigue, se permite, no se consume, se cultiva, no se acumula, se comparte. Esto transforma no solo el encuentro íntimo, sino también la vida diaria. La capacidad de sentir placer se expande más allá del sexo y se instala en lo cotidiano. En una comida saboreada lentamente, en una caminata bajo el sol, en una conversación sincera, en el silencio compartido. El cuerpo se vuelve más receptivo, más sensible, más sabio. Se aprende a escuchar sus señales, a seguir su ritmo, a confiar en su inteligencia. Y al confiar en el cuerpo, también se fortalece la conexión con la intuición, con la guía interna que muchas veces ha sido silenciada por años de condicionamiento cultural y miedo. Todo esto lleva a una mayor autenticidad, a una manera de vivir menos automatizada y más consciente. Porque cuando uno se conecta profundamente con su energía vital, con su deseo, con su capacidad de amar, también empieza a vivir desde un lugar más verdadero. Las decisiones ya no se toman desde la necesidad o desde la inseguridad, sino desde una sensación de plenitud que no depende del otro, pero que se enriquece en la relación con el otro. Esta transformación interior y relacional que propone el sexo tántrico no solo tiene efectos dentro de la intimidad sexual, sino que impregna toda la vida con una nueva calidad de conciencia y presencia. A medida que uno se vuelve más sensible a su propia energía, también se hace más perceptivo con la energía del entorno, más atento a las sutilezas de las emociones, de los pensamientos, de las reacciones del cuerpo. Esta sensibilidad no es una fragilidad, sino una fortaleza. El Tantra enseña que cuando uno aprende a estar presente en los momentos de placer profundo, también desarrolla la capacidad de estar presente en los momentos de dolor o incomodidad. Se aprende a sostener la experiencia, sin necesidad de huir de ella ni de controlarla. Esto genera un estado de invulnerabilidad interior que no viene de la rigidez o del cierre, sino de la apertura total. El sexo tántrico es, en esencia, una práctica de apertura, no solo del cuerpo, sino del corazón, de la mente, de la energía. Y al abrirse,
se abre también el flujo de la vida. Se empieza a vivir desde un lugar donde cada encuentro, cada caricia, cada silencio, tiene valor. No porque sea parte de una estrategia o de un juego, sino porque es vivido plenamente, sin fragmentación, sin expectativas, sin manipulación. Este tipo de conexión íntima no se logra por casualidad. Requiere cultivar una presencia amorosa constante, tanto dentro como fuera de la alcoba. Significa mirar al otro todos los días como si fuera la primera vez, pero también como si fuera la última. Significa recordar que el cuerpo cambia, que las emociones fluctúan, que el deseo se mueve, y aún así, elegir estar ahí con total presencia. El sexo tántrico no promete perfección ni éxtasis constante. Lo que ofrece es un camino real, humano, donde el crecimiento y el descubrimiento nunca terminan. Cada encuentro puede ser distinto, cada momento una oportunidad para ir más profundo, y esa profundidad no se mide por la intensidad de las sensaciones, sino por la calidad del vínculo, por la transparencia emocional, por la entrega sin condiciones. A veces ese vínculo se expresa en el silencio compartido después del acto, en la respiración acompasada, en la mirada sostenida que dice todo sin necesidad de palabras. Otras veces, se expresa en una carcajada, en una lágrima que cae, en una confesión susurrada. Todo eso es tantra, todo eso es sagrado, porque en el tantra no se separa lo sexual de lo espiritual, lo humano de lo divino. Todo forma parte del mismo flujo, todo es energía en movimiento, todo es conciencia manifestándose a través de los cuerpos, del deseo, del amor. Y en ese reconocimiento sagrado de lo cotidiano, en esa rendición completa al momento presente, el sexo tántrico encuentra su máxima expresión. No se trata de llegar a un punto culminante, sino de estar completamente aquí, en cada respiración compartida, en cada mirada sostenida, en cada gesto pequeño cargado de intención. Cuando la energía sexual se convierte en canal de expansión, y no en vehículo de tensión, cuando el amor se expresa a través del cuerpo sin exigencias, sin máscaras, sin temor, entonces se produce la verdadera alquimia. Dos seres humanos, que al encontrarse desde su esencia más pura, recuerdan que no están separados, que son parte del mismo misterio, de la misma danza cósmica, de la misma conciencia universal. Esa fusión no es una pérdida de identidad, sino una expansión de ella. No se trata de dejar de ser uno mismo, sino de ser más plenamente uno mismo en presencia del otro. Y en ese espacio de presencia radical, el cuerpo ya no es un límite, sino una puerta. La sexualidad deja de ser un fin para convertirse en un medio. El placer ya no es una meta egoica, sino una expresión natural del amor y de la energía de vida que circula libremente. Y entonces, el encuentro íntimo deja de estar atado al tiempo, a la forma o al resultado. Se convierte en una ofrenda, en un arte, en una forma de meditación, en una vía hacia la expansión total del ser. Si sentiste que algo de esto resonó contigo, si alguna parte de tu cuerpo o de tu corazón vibró al imaginar un tipo de conexión más profunda, más consciente, más libre, entonces estás en el camino. No hay prisa, no hay reglas rígidas, no hay metas que cumplir. Solo el deseo sincero de abrirse, de explorar, de habitarse con más amor. Y si te gustaría seguir descubriendo estos caminos de expansión espiritual a través del cuerpo, del alma y de la energía, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video si te aportó algo valioso, y compartas en los comentarios tu visión, tu experiencia o tu pregunta. Esta comunidad existe para crecer juntos, para explorar con respeto y profundidad todo lo que nos ayuda a vivir con más conciencia, más presencia y más amor.